La semana que pasamos, Fernando Villavicencio nos sorprendió con una nueva denuncia. Una más. Esta vez se fue contra el consejero presidencial, Santiago Cuesta, pero no por un tema en general. No, esta ya fue específica, esta fue directa. La campaña electoral. La campaña electoral y el financiamiento de la campaña electoral con el binomio Moreno-Glass. Tengo a Fernando Villavicencio con nosotros. Fernando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué la denuncia? ¿Qué antecedentes tienes y cuál es el sustento jurídico para pedir la intervención de Fiscalía? Bienvenido. Bueno, primero es una reacción ante una excitativa de uno de los señalados en un reportaje anterior, me refiero a Santiago Cuesta Caputi. Con Cristian Zurita levantamos una investigación, varias investigaciones. Fue publicado este trabajo una semana antes, que involucra a la visita del ex asesor de campaña de Donald Trump, el señor Paul Manafort, al Ecuador. Y toda la arquitectura que se montó en torno a esa visita. Esa visita tiene un eje transversal que es de interés nacional porque implica o implicó un proceso de privatización acelerado, inconsulto, medio tortuoso y oscuro que está atrás o que estuvo atrás de esta propuesta de Manafort y unos actores chinos que ingresaron un documento al Ecuador, al gobierno de Lenín Moreno, para avanzar en este proyecto que se llama la recompra de la deuda, hasta $30.000 millones, y esto es pagado por compra de acciones y la privatización del sector eléctrico, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Seguro Sucre, Banco del Pacífico, entre otros. A raíz de la publicación de este reportaje, que es luego del caso INA Investment, es que el señor Cuesta arremete públicamente con una campaña feroz en contra de los autores de esta investigación, de Cristian Zurita, su esposa, Cristina Solórzano, y de quien habla, incluso utilizando videos, audios obtenidos de forma dolosa, trucados, alterados y amenazando con una campaña en contra de Cristian Zurita y de quien habla. Entonces, ¿qué hice yo? Perdón, para concluir la idea. Sí. ¿Qué hice yo? Algo que el periodismo no debe hacerlo, pero que me estaban exigiendo. Que presente las pruebas, decía el señor Cuesta, y que no se quede simplemente en escribir y en la calumnia, como llama. Entonces, pues, me estaba provocando y yo lo que... ¿Le respondiste? Le respondí de la forma más sencilla y fui a la fiscalía y dije, señora fiscal, aquí están los documentos, abra una indagación previa por el presunto delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el señor Cuesta, cuando va a la posta a responder a Villavicencio y Zurita, o al revés, él se pega un tiro en la cabeza. Frente a la denuncia publicada en el portal La Fuente, de que el señor Jordi Segarra, que fue el asesor de campaña de Lenín Moreno, ¿sí?, que es un consultor muy costoso, Sí. que este señor Conocido había cobrado, pero que esos pagos no constaban en el reporte de Alianza País al Consejo Nacional Electoral, porque nosotros hablamos con Eduardo Mangas y con el señor Baroja, y ellos confirmaron de que no habían autorizado el pago. Entonces va el señor Cuesta, porque él fue el que les llevó a Ginebra al señor Segarra, y claro, dice, claro, yo contraté y yo pagué de mi a bolsillo. Segarra. Es lo que él dice. Claro, cuando él dice, yo pagué de mi bolsillo, se pega un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay documentos de él, dirigidos a Lenín Moreno, donde le señala él, a Lenín Moreno, que está viajando, me refiero a agosto del año 2016, 16, ya. más o menos la fecha, que está viajando con Jordi Segarra y que sus honorarios ya han sido pagados por un donante anónimo. Ah, es decir, la plata no salió de su bolsillo, señor Cuesta. Usted le mintió al periodista Anderson Boscan y al país. ¿Quién pagó al costoso asesor de campaña Jordi Segarra? Es el trabajo fiscal. Ya, detente ahí. El escenario es este. Hay campaña, entra Jordi Segarra, financiado por el donante anónimo, cuyo camino es Santiago Cuesta.
Claro, el intermediario. El intermediario. ¿Podría hablarse del donante anónimo? Hay varios senderos trazados por otros documentos del propio Cuesta y de Lenín Moreno. Cuando yo regreso de mi exilio en Perú, y está mi esposa acá, el presidente Moreno nos invita y vamos con ella, octubre del 2017, y yo le llevo 5.000 documentos, fojas, de la investigación creo más larga De todo. que he hecho yo, no, solo del caso Petrochina. ¿Qué? Sí, ¿Tanto tiene? pero claro, 5.000 fojas. Les llevo al presidente y le digo, presidente, aquí están números de cuentas bancarias del señor Enrique Cadena Marín, aquí está cómo funciona la trama de corrupción, cómo se ha vendido el petróleo a precios más bajos de los del mercado, etcétera, etcétera. Haga algo, señor presidente. En una conversa que casi lleva 3 horas, Con Moreno. con Moreno, y que el presidente jamás da tanto tiempo, y mucho Sí, menos a un me pobre parece hombre como sorprendente. yo, perseguido, maltratado y apestado. Bueno, el presidente nos cuenta, a mi esposa y a mí, que Enrique Cadena Marín le visitó a él en Ginebra, y yo casi me muero, porque digo, ah caramba, Pero si es al que le estoy denunciando. este ciudadano que es uno de las piezas, o es una de las piezas claves de la investigación, no solo en el gobierno anterior, sino desde el gobierno de Alfredo Palacio. Porque este señor Cadena estaba vinculado a la operación de Telex Alegro a través de la compañía Viadvisor y tenía varios procesos penales abiertos. Es decir, no era un personaje sobre el que ningún político, menos el presidente de la República, podía hacerse el gil, hacerse el de la vista gorda. No. Entonces, claro, a ver, presidente, ¿cómo es esto? Al candidato presidencial de Alianza País Le fue a ver Enrique le Cadena visitó en Marín. Ginebra a Enrique Cadena Marín. Entonces yo le digo, oye presidente, porque me dijo que le trate de tú, oye presidente, ¿y quieres que te diga quién le llevó a Enrique Cadena Marín a Ginebra? Y me dice, ¿tú sabes? Le digo, sí. Santiago Cuesta Caputi. Y me dice, sí. Santiago es mi amigo y es amigo de Enrique, y él nos presentó. ¿Qué le dio Enrique Cadena Marín al presidente Moreno para su campaña? Esta es la parte de la investigación y lo que más le duele y le preocupa al gobierno de Moreno. Porque estaríamos hablando de una reedición peligrosa de lo que significó el aporte de Fernando Aspía a su seminario a Yamil Mawad. ¿Recuerdas? $3 millones. Es decir, estaríamos en ese sendero. Aportes de campaña no registrados en Ecuador. ¿Sí? Porque yo tengo el documento y entregado a la Fiscalía el informe, el reporte de Alianza País, donde no consta ningún pago a ningún asesor externo. O sea, estamos hablando, no consta el pago de Jordi Segarra, No consta. no consta el aporte Y no constan los aportes. de posiblemente Enrique Cadena, Claro, si eran Ni anónimos, tampoco es que si eran anónimos no podían constar. como tampoco un aporte de Santiago Cuesta. Por supuesto. Es decir, pero tú no Ya. puedes manejar una campaña política y siquiera mencionar el término aportantes o donantes anónimos. No. Ese solo hecho ya es un delito. Claro, es ilegal. Es Simplemente, ilegal, es ilegal. Y claro, ahí se menciona de hasta 3 donantes anónimos. Lo menciona el señor Cuesta en un documento que le remite a Lenín Moreno, donde además dice que se prepare un almuerzo para 25 y 26 empresarios ecuatorianos que van a asistir a Ginebra. Y claro, ¿A Ginebra? a Ginebra. Oye, ¿el almuerzo no era acá? No, es en Ginebra, por Ándale, favor. tú. Por favor. Ándale. Y claro, y llega, y ya cuando llega al aeropuerto, le manda un mensaje Cuesta y le dice, ya está aquí Enrique conmigo. Entiendo también Mauro Toscanini llegaba ese mismo día a Ginebra. Entonces, ¿a dónde conducen los caminos? A que uno de los donantes anónimos es Enrique Cadena Marín. ¿Por qué? Hay 2 tipos de donaciones. Una donación que pide Lenín Moreno desde Ginebra como representante de Ban Ki-moon para los discapacitados, Sí. que pide a varios ciudadanos para la reconstrucción de Manabí. Y aquí viene el documento que tenemos firmado por Lenín Moreno, en papel membretado de las Naciones Unidas. Cuidado, el presidente era un funcionario público, si bien con representación internacional,
pero era funcionario con obligación del Estado ecuatoriano. Además ganaba recursos Por del eso te Estado. digo, obligación del Estado ecuatoriano. Por supuesto. Un funcionario público en el Estado ecuatoriano no puede pedir donaciones. No puede pedir donaciones. Por eso yo he acudido a la Fiscalía. Pero ¿qué es lo grave de esto? Que con esta carta firmada por Lenín Moreno, le pide a Enrique Cadena Marín donaciones para la reconstrucción de Manabí, pone el número de cuenta del Banco del Pichín, del Banco del Pacífico, Bien. código SWIFT, código ABA, todo. ¿Y? Por eso es que también he pedido a la fiscal Ruth Palacios, y ya acaba de abrir indagación previa, que se solicite a Naciones Unidas toda la documentación y al Banco del Pacífico todos los reportes y los aportes, las transferencias bancarias y depósitos a esta cuenta. Eso es fácil dar. Eso es muy fácil. Ese Por es eso un están rastreo muy del dinero, preocupados, claro. ¿sabes? Por eso esa campaña feroz de Cuesta en contra nuestra, porque de lo que se trata aquí es de llegar a un caso realmente grande que, reitero, se parece mucho a lo que aconteció el año 98. Ya. Pero una cosa es los dineros para la campaña de Manabí. Ujú. Y distinto sería para la campaña electoral. Por supuesto. No se mezclan. Se mezclan con los actores porque piden a los mismos actores, Ah, a los empresarios. o sea, a los que pidieron para Claro. Manabí, también les pidieron para la también campaña. le piden para la campaña. Bueno, a la gran mayoría. ¿Y Porque eso son cómo amigos cómo se puede comprobar eso? En los documentos que me remite Que ya. Cuesta a Lenín Moreno. Porque son los mismos amigos de Cuesta. El que maneja todo eso es Cuesta. Sí, bueno, le habíamos establecido que el señor Cuesta sería es el que maneja. el intermediario. Es más, hay un documento, esto sí es de campaña, donde le remite a Lenin, dice, van a viajar estas personas, hay un registro de 19 personas, empresarios todos, ahí está Otto Sonnenholzner, está Santiago, el suegro de Otto Sonnenholzner, ¿sí? Santiago Salem, varios empresarios. Ya. Y claro, lo sorprendente es de que en esta nota que envía el señor Cuesta a Lenín Moreno, él señala y establece los montos facturados por año. Este empresario facturó 600 millones, Eso lo vi. este empresario facturó 300 millones. ¿Qué no sé, necesidad había de mencionar eso? ellos tendrán sus necesidades, ¿sí? Pero bueno, entonces en este documento es cuando Cuesta le dice a Lenín, viaja conmigo Jordi Segarra, que es un famoso consultor, y sus honorarios están pagados por el donante, por uno de los donantes anónimos. Entonces, Enrique Cadena Marín estuvo en Ginebra y hay otro documento donde le remite Enrique Cadena Marín a Lenín Moreno. O sea, ya no es simplemente... Ya no está Cuesta. Ya sale el intermediario, ya son diálogos directos, conversaciones directas, donde el señor Enrique Cadena Marín, uno de los mayores mafiosos de este país, no tengo problema en decirlo, porque así es, así están los documentos, le dice Lenin, le adjunto la encuesta de nuestro amigo Santiago, que es la encuesta de CMS, donde usted aparece punteando y el país estará en buenas manos. Claro, entonces tienes una relación del futuro presidente en ese entonces con uno de los principales investigados por una trama de corrupción que se llama Petrochina. Entonces, cuando Lenín Moreno asume la presidencia y habla conmigo y yo le entrego los documentos, porque él pide a la ciudadanía y habla de la cirugía mayor, que los ciudadanos entreguemos la información. Yo vengo de Perú con un orden de prisión, arriesgándome y digo, bueno, el presidente Moreno va a ser distinto. Me ofrece garantías. Y claro, entonces vengo, le entrego, y aquí viene mi gran interrogante, cuando yo espero y voy y le entrego la misma información a Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, y él pone bajo llave y dice, esto no puede estar así, nomás tiene que estar bajo, y me dice textual, y el que abre el candado y luego pone bajo llave los 5.000 documentos es José Augusto Briones, El actual secretario de la presidencia. secretario de la presidencia. Sí, secretario de la presidencia. Sí, él era el asesor principal de Carlos Pérez. Luego fue al... Y él abrió el candado y al- puso bajo llave los documentos de Cadena Marín. ¿Con qué llave le pondría? ¿Con qué llave le pondría que no han hecho nada? Porque el tema es de que A lo mejor se les perdió las llaves. se le perdió la llave. Yo llevé ese expediente al fiscal Carlos Vaca y con base a ese expediente es que abrió una indagación previa. Entregué esta misma información al señor José Serrano, hicieron un gran escándalo que yo me he reunido, que soy panísima de José Serrano, lo que hice es entregar a la Asamblea Nacional. Aquí están, señores, la información
de esta trama de corrupción. Nadie investigaba hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la Fiscalía, ¿sí?, ha llamado a declarar nuevamente a Cadena, y menos aún el gobierno ha renegociado los contratos. Y está claro, ya había una relación. Entonces, Había una relación. ya tengo clara la figura. Ante la Fiscalía has pedido que se indaguen dos hechos. Uno, Efectivamente. donaciones, Para la reconstrucción de Manaví claro, y lo aportes otro, de- aportes de campaña. Así es. Que los dos casos podrían ser considerados ilegales, pero eso lo determinará primero el fiscal y luego el juez. Solo me quedan dos preguntas frente a este tema. ¿Por qué es tan malo que Enrique Cadena Marín le done a la campaña del señor Moreno? ¿Y por qué es tan malo, la otra pregunta, que el señor Santiago Cuesta intervenga en condición de intermediario en el manejo de una campaña? Si todos lo hacen, si no lo hacen, todos lo intentan al menos. Dame esas dos razones. Bueno, la ley prohíbe que se recepten recursos de dudosa procedencia o capitales oscuros. Ujú. En este caso estamos hablando de un ciudadano que está investigado por la justicia y que esos recursos son recursos de la corrupción. Es decir, la campaña del binomio Moreno-Glass habría sido financiada, y digo habría porque es un proceso de investigación, posiblemente con recursos provenientes de la corrupción, de una de las mayores tramas de corrupción, que Odebrecht es para comprarse una peinilla. Y también la reconstrucción de Manabí es un caso que tiene que investigarse, porque nadie sabe hasta este momento, nadie tiene una cifra exacta de reportes de cuáles fueron las donaciones, los montos de donaciones a nivel nacional e internacional que gestionó el entonces delegado de Naciones Unidas, Lenín Moreno. ¿No lo hizo la Contraloría? Se supone que hay un informe ya sobre el tema y concretamente sobre la gestión del presidente Moreno, en ese entonces enviado especial de Naciones Unidas. Es posible que haya sobre cifras, pero no sobre el origen del dinero, ¿sí? Estaríamos hablando de dineros sospechosos, ¿De qué estamos hablando, no? pero por supuesto. Eso, o sea, por esas razones, si no, yo hubiese dejado el tema en el plano periodístico, ahí está, pero yo considero que es un tema muy importante y como ya sabes, en este país muy pocos actores políticos o institucionales que responden a actividades de control tienen la valentía de llevar y de firmar y de encarar un proceso judicial, un proceso legal de investigación. Pues a mí me ha tocado mucho, yo he presentado como unos 40 casos de investigación con mi firma, ¿no? Algunos me ha costado mucho también. Eso es verdad. Déjeme que vuelva. Estoy con Fernando Villavicencio. Ahora, el tema INA Investment. La fuente y todo ese proceso o la trama de los paraísos offshore, el laberinto offshore del presidente Moreno. Regreso en un momento. Estamos en Ecuador Inmediato, el poder de la palabra. Y estamos de vuelta. Estoy charlando con Fernando Villavicencio. Él encabeza varios portales de investigación de los que yo conozco de hace buen tiempo atrás, no es nuevo. Pero resultó nuevo para muchos la presencia del portal La Fuente, que desde el año pasado tiene un ejercicio activo en la presentación de una serie de denuncias sustentadas, esa es tu ventaja, sustentadas, muchas veces con documentos, lo cual amerita la credibilidad de un medio. En el caso de La Fuente, ¿por qué publicaste el reportaje El laberinto offshore del presidente Moreno, que en este momento ya es sujeto de investigación y demás? Dame antecedentes, explícame el caso y avanza. Bueno, durante esta década de 12 años, porque ahora hay décadas de 12 Ya años, es década de y yo he 12. trabajado y con algunos colegas como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita y otros, hemos trabajado unos 130 casos grandes de investigación. Correcto. La mayoría sobre el periodo de Rafael Correa Moreno y Correa Glass. Sí. La mayor parte de esos me han causado dolor de cabeza y también le ha causado dolor de cabeza al expresidente Correa. Hablar sobre eso no es nada nuevo. Yo he tenido 9 procesos legales liderados por Rafael Correa, la mayoría. Pero bueno, el tema es que uno no discrimina como periodista, y no, o mejor dicho, no debe No puedes. discriminar y decir,
de doping weight, uno no puede decir, este corrupto sí, este corrupto no. Además, uno no entra a investigar porque es corrupto o no, uno entra a investigar porque es un tema de interés nacional, principalmente, ¿no es cierto? Tú eres periodista. Entonces, no es que nosotros, me refiero a nosotros, a los portales, Plan B, La Fuente, Mil Hojas, decidimos investigar una supuesta compra de muebles y alfombras que acabaron en la casa de Lenín Moreno en Ginebra. No, tampoco. Y tampoco decidimos investigar la compra de un departamento en Alicante. Tampoco. Nosotros investigamos Coca-Cola Sinclair. Y venimos investigando el caso Coca-Cola Sinclair. El gran caso. Desde hace años. Yo publiqué en el año 2012 un reportaje en la revista Vanguardia, cuando estaba José Hernández en la revista. Y en este reportaje alerté por primera vez sobre las graves fallas que enfrentaba este megaproyecto hidroeléctrico. Entonces, el primer elemento es que no estamos hablando de un caso de corrupción del gobierno del presidente Moreno ahora, sino estamos hablando de un caso de corrupción del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno desde los años 2010 hasta los años 2013-2014. ¿Sí? No es de un caso actual. Cuando investigamos el caso Coca-Cola Sinclair, aparece en esa coyuntura de investigación un informe de la Contraloría que habla de 7.400, si no me equivoco, fallas en la construcción de Coca-Cola Sinclair. Eso se ha hecho público. Si ustedes pueden leer La Fuente y Plan B, tenemos una serie de reportajes sobre Coca-Cola Sinclair. Y el último reportaje de la serie es el relacionado. Esto es muy importante, y esto es lo que la Asamblea que ahora va a investigar la próxima semana tiene que entender, en esta lógica. Cuando nosotros investigamos el caso Coca-Cola Sinclair, llegamos a marzo del año 2010, y el financiamiento de Coca-Cola Sinclair estaba prácticamente caído, y en serios problemas por cuestionamientos del entonces presidente Rafael Correa. Rafael Correa cuestionaba los intereses que exigían los chinos, cuestionaba las garantías que exigían los chinos, entre otros. Y aparece misteriosamente la figura de Lenín Moreno, que a esa época era vicepresidente de la República y entiendo yo debía estar exclusivamente manejando el proyecto Manuel Espejo. Pero a ver, detente. ¿De qué año estamos hablando? Marzo del año 2010. Él era vicepresidente. Por supuesto. Él tenía vinculación directa con el tema Manuel Espejo. Por supuesto. Pero ¿por qué no puede tener en el caso Coca-Cola Sinclair, si es la segunda autoridad del país y tiene una relación directa en el manejo del gobierno? Bueno, porque la vicepresidencia tiene delegaciones específicas. No es que un vicepresidente, el expresidente Correa señalaba de responsabilidades específicas a Glass, ¿sí? Como ministro coordinador de los sectores estratégicos y mucho más al vicepresidente de la República. No es que un vicepresidente pueda hacer cualquier cosa. Bueno, pero en todo caso, las razones que haya tenido el señor Moreno, en una entrevista que le hace Gonzalo Rosero en Radio Democracia a Lenín Moreno en marzo del año 2010, Lenín Moreno cuenta y relata esto, más o menos así. Sí, me he reunido con mi amigo Kai Rung-wo, embajador de China en Ecuador, quien luego sería el gerente de Sino Hydro Corporation. Dice, y hemos buscado una solución para el tema del financiamiento del Exim Bank al proyecto Coca-Cola Sinclair. Y claro, habla como su amigo y resulta que semanas después se resuelve el conflicto y Rafael Correa autoriza la firma de la línea de crédito con el Exim Bank. ¿Quiénes firman la línea de crédito semanas después? Jorge Glass, como ministro coordinador de los sectores estratégicos, y el ministro de Economía y Finanzas, Patricio Rivera, con los representantes del Exim Bank. Es decir, la presencia de Lenín Moreno fue un punto clave para facilitar la consecución del crédito con China. Hasta aquí todo coincide. Y aquí aparece una figura emblemática de este caso, que es el íntimo amigo de Lenín Moreno, que se llama Conto Patiño Martínez. ¿Quién es Conto Patiño? Conto Patiño Martínez es un conocido empresario vinculado al negocio de armas y otras cosas. Él aparece como lobista, intermediario y representante de este proceso de negociación con Sino Hydro Corporation. Y él recibe en su cuenta bancaria de la compañía Recorsa de Panamá, del paraíso fiscal de Panamá, $18.3 millones. ¿Los recibe?
lo recibe. Hay constancia. Por supuesto. ¿Y hay el justificativo de por qué lo recibe? No hay el justificativo. No, pues espérate un segundo. Es que ese es el punto. A nadie le asoman 18 millones. Ese es el punto. Y Ya. no lo digo yo. No, no. Lo dice el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Claro. Cuando Recorsa Panamá transfiere parte de esos recursos a Recorsa Ecuador, el Servicio de Rentas Internas dice, señor, tiene que pagar los impuestos Espere. y justifique el origen del dinero. Y hasta el día de hoy, Conto Patiño y sus hijos, que son los socios de Recorsa, han podido justificar. No lo Por he esa razón, porque yo fui invitado, cuento esto, Francisco, porque a raíz de esa publicación me llamó el Servicio de Rentas Internas, de una forma un poco no muy comedida, a que yo entregue los documentos que tenía. Y ahí me contaron, me contó la gente del Servicio de Rentas Internas, que Recorsa nunca pudo justificar la licitud del proceso, es decir, ¿a cambio de qué? ¿Qué trabajo prestó el señor Conto Patiño para recibir 12.3 millones de dólares? Y por esa razón inició un juicio coactivo y acabó embargando una propiedad de Conto Patiño aquí en Quito, en Bellavista, por 3 millones de dólares aproximadamente. Es decir, esta información que consta en el primer reportaje publicado por nosotros en noviembre del año 2018 es una información absolutamente precisa. Entonces, cuando nosotros estamos en Panamá, sí, mapeando qué hace una empresa como Recorsa, los vínculos de la empresa Recorsa, encontramos lo que luego lo llamamos como titular el laberinto offshore. ¿Por qué? Porque el mismo abogado panameño, que es el que maneja, ¿sí?, el que constituye la compañía Recorsa, el señor Ricardo Alemán Alfaro, quien ha entrado a este país más de 5 veces en los últimos 4 años, que fue embajador de Panamá en México, que es amigo de Lenín Moreno y de la familia Patiño. Este señor constituye Recorsa y constituye aproximadamente una decena de empresas, todas ellas vinculadas entre sí. Vinculadas entre sí, ¿por qué? Porque sus representantes o apoderados son los mismos: Conto Patiño Martínez, María Auxiliadora Patiño Erdoiza, Javier Macías Carmignani, y en el caso específico de 2 empresas, la Fundación Amore y INA Investment Corporation, aparece la figura del hermano de Lenín Moreno, Edwin Moreno Garcés, con quien hablamos. Tenemos los audios, las entrevistas. Porque no es que nosotros hicimos lo que ahora están haciendo, filtrando, no. Nosotros le entregamos esta información. Esta información 2 meses antes al señor Andrés Michelena. Él sabía. 2 meses antes de qué? De que se publique. Estamos hablando de enero. No, pues estamos hablando. El primer reportaje publicamos en noviembre. Ya. Estamos hablando entonces de octubre, finales septiembre. de septiembre. El señor Andrés Michelena estaba enterado de que el portal La Fuente había obtenido este material. Tenía este material. Cristian Zurita habló con él. ¿Ya? Por supuesto. Oye. Con él. ¿Y? Y le dijo, es más, el señor Michelena le dijo a Cristian Zurita, y está publicado, que efectivamente el presidente estaba preocupado y que era cierto, que de la cuenta de la compañía INA Investment del Balboa Bank de Panamá se había comprado unos muebles que llegaron a la casa de Lenín Moreno en Ginebra, y que eso era cierto. Es decir, nosotros por eso publicamos. Sí, recuerdo. Y recuerdo un detalle, la respuesta de Andrés Michelena, que dice que lo que ha hecho el señor Macías es encargar los muebles. Claro. Oye, muy peregrino, no, a ver, perdón, yo fui diplomático. Tú no puedes convertir a la embajada de una nación en simple bodega de muebles. Por favor. ¿Y para qué compró el señor Macías muebles en Ginebra? Y le encarga al señor Moreno. ¿Cómo iba a traer acá si él no era diplomático? La pregunta es, ¿acaso el señor Moreno trajo los muebles de Ginebra acá? Después hay que averiguar eso, pero sí. Pero bueno, entonces, ¿te das cuenta? Entonces vamos... Conversas con el hermano del presidente Moreno, Erwin. Por supuesto. Ya. Primero por teléfono y luego Cristian va personalmente y le hace una entrevista. ¿Y qué dice en esa entrevista? Que efectivamente, claro, casi se muere primero, ¿no? Pero luego dice, sí. O sea, yo sí constituí la empresa INA Investment y la otra empresa en Belice. Y claro, pero dice que lo hizo porque él le prestó una plata a Javier Macías. Y que entonces
Javier Macías tenía que devolver el dinero y que crearon esa empresa, la cuenta bancaria en el Balboa Bank, y dijo que el 2013 había ya cambiado las acciones, cedido las acciones a Javier Macías, lo cual es falso, porque es en el año 2015, a finales de 2015, cuando el señor Edwin Moreno Garcés, ¿sí?, no es que vende las acciones o transfiere las acciones de INA Investment y Fundación Amore a los Macías Patiño, no, él pide en una carta que le cambien su nombre. Que le retiren, eso es que público. Le cambien ¿no? su nombre. Que se borre. Claro. No, que le cambien el nombre de él por María Auxiliadora Patiño. Ya. Eso no significa que estoy cediendo las acciones. No. Cambien mi nombre por María Auxiliadora Patiño. Pero espérate un segundo, Fernando Villavicencio. En términos de juzgamiento del enriquecimiento ilícito privado, esa acción tiene que tener una justificación. ¿Por qué pido yo que cambien el nombre de una cuenta? ¿Por qué solicito que se ponga el nombre de otra persona? ¿Hay ese justificativo? ¿Lo da el señor Edwin Moreno Garcés? No hay ninguna justificación. Ya, no hay ninguna justificación. Entonces, se presume por los tiempos que esto es poco antes de que empiece la campaña presidencial de Lenín Moreno en el 2016, y meses después aparece la compra, entre comillas, compra de este departamento en Alicante, que compra INA Investment en 133.000 euros al señor Emilio Torres Copado. ¿Quién es Emilio Torres Copado? Emilio Torres Copado es un amigo personal de Lenín Moreno y de la familia Moreno González. Eso no pueden desmentir. Pero ¿quién compra el departamento? Lenín Moreno no compra. ¿Quién compra el departamento? Emilio Torres Copado es el tenedor, el propietario del departamento. Ya. Y él vende el departamento a INA Investment. A INA. A INA. Ya. Con los nuevos representantes, que en este caso María Auxiliadora Patiño y el señor esposo de ella, que es Javier Macías Carmignani. Claro. Y esto me suena a mí, o me huele, para decir un término mejor, a lo que hizo Galo Chiriboga con la casa de Cumbayá. ¿Recuerdas? Sí, entonces tuvo un bien y para ocultar ese bien creó una empresa, o compró una empresa panameña que se llamaba Madrigal Finance Corp, y en esta empresa puso esta propiedad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se presume es de que, y eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, de quién es el departamento. Porque el departamento lo que aparece es protegido en una empresa offshore. Pero ¿quiénes son los dueños reales del departamento? ¿Por qué está un departamento a nombre de una empresa offshore? Que tiene tanta relación, exacto, tiene relación directa, el hermano del presidente, los amigos del presidente, los familiares mucho cercanos. Más, y mucho más, porque Emilio Torres Copado no es un cualquiera. No. Emilio Torres Copado es socio del hijo político del presidente Moreno. Ya, vaya. Del yerno del presidente Moreno. Asomó la otra conexión familiar. Ya. Son socios en al menos una empresa de lo que hemos descubierto. ¿Sí? Entonces, es muy difícil sacar el cuerpo. Es muy difícil decir que aquí hay una campaña de conspiración y decir que no hay ninguna vinculación, ninguna relación del presidente de la familia presidencial con esta operación offshore. Porque lo de fondo, como yo le he pedido a la fiscal, señora fiscal, lo que necesita el país conocer, y es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, los asambleístas deben pedir información a Panamá para determinar cuál es la cuenta o cuáles son las cuentas matrices nodrizas que alimentan a la cuenta de INA Investment en el Balboa Bank. ¿Para qué? ¿Para seguir el dinero? Por supuesto, para tener el origen del dinero. ¿Ya? Sí, porque no creo yo que Jesucristo o el Espíritu Santo va y hace un depósito en la cuenta de INA Investment en Panamá. Ya. ¿De dónde sale, de dónde llega ese dinero? Porque hay muchos documentos en los que se puede leer que el señor Macías Carmignani señala, es necesario abrir muchas empresas para diversificar los pagos. ¿Qué pagos? Y tiene que investigarse si hay transferencias de las cuentas de la compañía Recorsa, Panamá, a las cuentas o a la cuenta de INA Investment y de otras empresas. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Espíritu Santo Holdings,
¿sí? ¿Qué nombrecito? Y por eso digo, cuando digo Espíritu Santo no digo de mentira. No, pero además eso de la figura que me acabas de hacer de Jesucristo y no sé qué, pero ¿cómo se les ocurre es que poner Espíritu Santo? El nombre de esa empresa se llama Espíritu Santo y está publicado, pueden descargar los documentos. Sí, correcto. Está una auditoría bancaria, sí, financiera, de un año, del año 2016 y una parte de 2017, donde se establece que los movimientos de esta empresa, sí, promedio eran de $1 millón. $1 millón. ¿Quiénes son los representantes de esta compañía? María Auxiliadora Patiño, Javier Macías Carmignani. ¿Cuál es la dirección que reporta? San Borondón, Pórtico del Río. ¿Y otra dirección que reporta? Avenida Eloy Alfaro, donde funciona la empresa Certepet. Es decir, porque son las dos direcciones que aparecen en los reportes del estudio jurídico MAPCO de Panamá. Ya. Sí. Frente a eso, el señor propietario de Enrique López, dueño de Eduardo López Certepec, a través de sus representantes ha señalado que toda esa movilización, representación y uso de los datos de parte de Erwin Moreno Garcés era personal o particular. ¿Qué tiene que ver Certepec con el tema? ¿Nada? Simplemente menciono porque puede ser un abuso del señor... Del nombre, o de la dirección. De la dirección. Pero y también hubo un doble abuso porque no solo aparece ahí esa dirección no solo la reporta Edwin Moreno, sino también la reporta María Auxiliadora Patiño, de otras empresas, por eso me preocupa. ¿Ya? Pero bueno, yo sé que yo he leído... Puede haber pasado eso. Además no hay nada ahí que vincule al señor López, no creo. Ya. A mí lo que nos ha interesado la investigación, reitero, Francisco, es Coca-Cola Sinclair. Ya. Y cuando empezamos a navegar en Coca-Cola Sinclair, te topas con todo nos encontramos con Recorsa Panamá, con $18.3 millones, nos encontramos con el mismo estudio jurídico, con los mismos actores vinculados en una decena de empresas. Y luego INA Investment. Y aparece INA Investment, sí, y aparece el señor Edwin Moreno. El señor Moreno reconoce que así fue. Luego hay las compras de los muebles, de las alfombras, que acaban en el departamento de la familia Moreno González. Luego se compra el departamento. Luego hay compras de carteras de cocodrilo, etcétera, etcétera, etcétera. Autos. Hasta ahí y llega la investigación. Hasta ahí es la responsabilidad periodística. No hemos vulnerado la privacidad de la familia Moreno ni de nadie. Ni de identidad. Y no tenemos nada que ver con esta campaña de la cual protesto y condeno de la difusión de fotografías e imágenes de la familia presidencial, de la vida íntima. Además, condeno porque eso hicieron conmigo. Allanaron mi casa, se llevaron mis teléfonos. Nada más censurable que no se metan con la vida de las personas. Lo único que no encontraron en mi WhatsApp es cenas o fotos de langosta, porque no comemos rara vez. Y sí, eso también tiene que investigarse. Y además no me gusta. No, porque una cosa es comer langosta con tu plata, o bailar la Macarena con tu equipo de sonido, y otra cosa es comer langosta con la plata del pueblo ecuatoriano, como pasó en el caso del señor Moreno. Porque está claro que $1.6 millones del pueblo ecuatoriano fueron pagados por Rafael Correa para que él tenga una vida de langosta. Perdón, con langosta. Una vida de langosta. Con langosta, perdón. Detente ahí. Y a todo esto, si vamos a la legislación penal, se supone que todas las responsabilidades son personales. ¿Qué responsabilidad personal tiene el presidente Lenín Moreno en todo este tema? Bueno, en los dos temas que estamos conversando este día, en el primero tiene una responsabilidad directa en el haber solicitado recursos a un ciudadano que está siendo investigado por la justicia. Eso es una responsabilidad personal. El segundo es absolutamente su responsabilidad directa y personalísima el haber solicitado o haber recibido recursos de campaña que no estén registrados en Ecuador, ¿sí? Eso, él no puede decir, es que yo no, él tiene la obligación. Él es el actual presidente, él era el candidato entonces. Era la imagen visible. Y en el caso de acá, él tiene que explicar, él no puede sacar el cuerpo. Él era el vicepresidente de la República, de Rafael Correa, cuando se negoció Coca-Cola Sinclair. Él tiene que explicar qué acciones ha tomado, escuchen, qué acciones ha tomado en contra o para que se investigue la negociación, construcción y operación de Coca-Cola Sinclair. ¿Por qué el señor Lenín Moreno no ha enviado un escrito
¿Por qué el señor Iván Granda, secretario de Anticorrupción, no ha pedido a la Fiscalía que investiguen al señor Conto Patiño? Y el El enriquecimiento 1%, ilícito privado. el 1% que recibió por la gestión, por esta gestión del contrato de Coca-Cola Sinclair. Si le sumas a que eso está constando El silencio es parte de la corrupción. Solo si nos quedamos ahí. ¿Por qué el presidente Moreno no ha pedido que investigue a sus amigos? ¿A quiénes son los primeros que deben presentar las credenciales éticas? Los amigos. Pero La resulta familia. que los amigos íntimos y su familia no han sido investigados. ¿Por qué el presidente Moreno no ha pedido que se investiguen a su hermano? ¿Cuál es el origen del dinero? Van a decir, es que es un ciudadano privado. No. No lo es. Mire, Esa es una yo le figura- pido, y pido una vez más, creo que ya lo dije en algún medio el otro día, que se investigue la negociación de venta de equipo militar para la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sí. Donde una de las empresas ofertantes es la empresa Miosa, de propiedad de Conto Patiño y sus hijos. Una oferta de Corea del Sur. ¿Qué hace la empresa Miosa? Utilizando el nombre del presidente Moreno para gestionar la venta de armas a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso es ahorita? ¿Ahora? Ahora. Oiga, presidente Moreno, ¿no se da cuenta en el lío en el que le están metiendo? Eso digo yo. ¿Y por cuántos millones es este cuento? No tengo la cifra exacta, pero tengo información de primera mano. ¿Ya? Sí, porque, a ver, aquí yo no le voy a preguntar a Fernando Villavicencio cómo consiguió los documentos. No. Tampoco puedo No, revelar, no. Voy más bien a decirle al público cómo un periodista consigue muchos documentos. Le llegan. Claro. Porque hay gente honrada en este país que muchas veces se asquea de presenciar algo como esto o se atemoriza y le da la impresión de que Claro. le pueden meter en un lío y que es preferible denunciar que meterse en ese problema. Así es. Y tienes cualquier cantidad de gente dispuesta a eso. Eso a mí sí me ha pasado, sí me consta Tú sabes. y sí recibido. Sí. Sí, así es de frente. El tema es que uno no se calle. Sí. Cuando un periodista se calla, nunca No, más ahí volverá a incumplir. tienes que, exactamente. Y si a mí me ha ido bien, no en el sentido de que, que como bien porque me ha ido, ha tenido consecuencias muy duras y dolorosas, es porque yo no me he callado, porque tú sabes una premisa, una máxima del periodismo es que la única información que se negocia es la que no se publica. Dios mío, ya. ¿Qué tienes que ver con Rafael Correa? En todo eso, para. ¿Qué tienes que ver con Rafael Correa? ¿Qué tienes que ver con la secuencia que el propio expresidente sigue de todo este caso para denunciar a Lenín Moreno? Si miras las redes sociales, ahora, cuando antes te ensalzaban y te alababan, ahora te atacan diciendo, bueno, ya más o menos que existe correísta, notifícote para los fines legales pertinentes. Sí. Bueno, he sentido eso, ¿no? O sea, primero, aquí está mi familia que me ha acompañado el día de hoy, mis hijos y mi esposa, a quienes Correa le quitó $48,000. Y si me escucha, debería por remordimiento expresidente devolverle a mi familia los $48,000 que a través de una acción judicial dolosa, tramposa, me arrebató. A nadie con 5 dedos de frente se le puede ocurrir pensar que Villavicencio andaría por los caminos de Rafael Correa. Si tú lees, quien quiera que lea mis trabajos, los que acabo de publicar, es más, hace 3 meses acabo de presentar una acción penal en contra de Rafael Correa, Alexis Mera y más de 40 por el allanamiento a mi casa luego de que la sentencia fue a mi favor. Se me declaró inocente. Por esa reacción he iniciado una acción penal. Acabo de publicar un gran reportaje sobre la adjudicación del contrato de concesión del puerto de Pozorja en contra de Rafael Correa. O sea, ¿quién investigó el caso Singue? Villavicencio. ¿Quién investigó Refinería del Pacífico? Villavicencio. Pero es que da la casualidad que solo eres tú. Sí,
Entonces, mira, estamos volviendo a vivir lo que ya vivimos en 2007 y 2008, cuando ese mismo sector político Acusaba y colegas periodistas decían, no, Villavicencio está loco. Villavicencio le está haciendo el juego a la derecha, decían en ese entonces, cuando yo le advertía que el gobierno del presidente Correa estaba incurriendo en procesos sospechosos, al menos, desde el año 2007. Antes tú me entrevistabas. Sí, sí, sí. Y no me creían. Después, cuando tuvo que venir Eduardo Mangas y decir lo que dijo, yo hablé con Mangas recién para el reportaje. Ya. ¿Y claro, fue tenaz, pues, o sea, porque él está fuera del gobierno por mí. Porque yo filtré el audio. Ya. Claro, con ese audio se cayó, y claro, voy a decir algo que no he dicho nunca, ¿no? Casi gracias, Fernando, por haber publicado el audio, porque pude salir de ese gobierno. Qué bárbaro, ¿te lo dijo? Sí, bueno. ¿Te agradeció? Más o menos me agradeció. Bárbaro. ¿A qué nivel llegan? Bien, Pero, ¿qué futuro le ves a esta investigación? Hablo de Asamblea Nacional y Fiscalía más Justicia Ecuatoriana. Dale perspectiva. Política y jurídica. Están interesados en quemar el pan en el horno de la Comisión de Fiscalización. ¿Ya? Ese es el interés, por eso no quisieron que pase a una comisión multipartidista para que investigue ese caso. Y ellos saben porque tienen una mayoría en la Comisión de Fiscalización, me refiero a los morenistas ahora. Pero yo creo, y yo puedo anticipar, que voy a entregar toda la información, porque la investigación se lleva adelante sobre la base del informe de la fuente. Voy a entregar la información, y si me llama a la Asamblea estaremos ahí con Cristian Zurita, y lo que voy a pedir a la Asamblea es que soliciten a Panamá los documentos que prueben la ruta del dinero que llega a INA Investment Corporation. Lo señalas. Es decir, no podemos quedarnos, esto es muy importante lo que voy a decir, no podemos quedarnos en una investigación de laberinto offshore. La base de la investigación de la Asamblea Nacional tiene que ser Coca, Codo, Sinclair. Una y otra vez. ¿Quiénes negociaron Coca, Codo, Sinclair? Y simultáneamente los pedidos de donaciones por parte de Lenín Moreno a ciudadanos contaminados, marcados por el sello de la corrupción, como Enrique Cadena Marín. La Asamblea tiene que dar un giro, no quedarse en el tema de han violado la privacidad de la familia. Eso es muy doloroso y lo condeno. La Asamblea tiene que ir al fondo, a negociar, a investigar el tema Petrochina y a investigar el tema Coca-Cola Sinclair. ¿Qué hizo el señor Conto Patiño para recibir una transferencia de 18.3 millones de dólares? ¿Por qué hay pagos desde la cuenta de Recorsa para compras de la señora Rocío González? Sí, porque existen. ¿Cómo así? ¿Cuál es la cuenta que alimenta INA Investment? Eso tiene que investigar la Asamblea y la Fiscalía. Entonces, yo creo que Ecuador está a puertas de una grave crisis institucional. Claro, porque si te das cuenta, Fernando, de una crisis necesaria, Francisco. Bueno, porque no podemos hacernos los giles, ¿sí? O los ciegos. Sí. El país tiene que dar la cara. Esto que voy a decir es muy importante. Anoche, Andrés Michelena dijo algo que se le escapó. Dijo que los correos del presidente y las cuentas de WhatsApp no habrían sido hackeadas ahora, sino desde el 2017. Voy a decir esto. ¿Por qué nosotros también decidimos publicar lo de INA Investment? Porque el expresidente Correa tenía esta información desde el 2017. ¿Y cómo la tenía? La tenía. Bien. ¿Les llegó? Y estaban utilizando esta información como chantaje en contra de Moreno. ¡Ay, Dios! Otro. Claro, entonces, claro, si tú tienes esta información y Moreno, por eso es que dice ayer Michelena eso, esta información fue hackeada el año 2017, fue obtenida el año 2017. Y si la tenía Assange, también la tenía, y cómo lo utilizaba. Entonces, ¿qué decidimos nosotros como periodistas? Si le están presionando a Lenín Moreno con esto, y con esto se impide que avancen otros casos de investigación,
publiquemos. Y se acaba. Y publicaron. Por eso, cuando publicamos se acaba todo. Ya, termino. Midiendo las proporciones de todo esto, puede terminar destituido el presidente. Y preso. Y procesado, por supuesto. Y preso. Y no solo él, sino los aportantes de Los donantes de aportantes, campaña, los vinculados, la familia los y demás. intermediarios. Y eso, como tú dices, era una crisis institucional en el Ecuador. Pero cuidadito con esas voces que almuerzan ahora en Carondelet y que antes eran opositoras, Sí. que decían y que dicen ahora, Villavicencio le está haciendo el juego a la desestabilización. No, no, no. Jamás el periodismo desestabiliza a nadie. Los que se desestabilizan solo son ellos, Y sus actos. los que utilizaron recursos públicos en forma ilegal, los que llamándose y proclamándose socialistas viven como burgueses. Sí, y lo digo con absoluta sinceridad. Ellos allanaron mi casa. En mi casa no se come langosta. Tengo un tipo de clase media baja. Sí, y ustedes me conocen, y tú me conoces. Sí. Y esta gente, y ahora que hay un correo electrónico circulando por ahí en esos INA Papers, me entero que uno de los que envenenó Palacio fue Andrés Michelena cuando le escribe un correo a Lenín Moreno diciendo que Villavicencio recibió $900,000 de indemnización. Villavicencio recibió $18,000 de indemnización por despido intempestivo, que es lo único que he recibido de Petroecuador. Te agradezco la frontalidad. Pero por supuesto, siempre ha sido así. Y además este espacio, vos sabes, siempre se caracteriza por eso. Bueno, Déjenles algunas veces a- me has tratado mal también. Te he reclamado que es diferente. Pero me y he sentido aclaremos. maltratado. Bueno, distinto es que yo tengo un punto de vista. Yo no puedo permitir que mi país reciba una agresión de los Estados Unidos como tú lo Y pediste. eso no fue así. No fue así. Tú entendiste eso, sí. Yo lo entendí así. Bueno. Y lo expuse públicamente. Y esa ha sido mi única Jamás. discrepancia contigo. Jamás he Y pedido, además pública. Jamás he pedido que la justicia investigue a los corruptos. En ese momento no fue recibido así. Pero bueno, para mí es oportunidad de siempre y esto que le conste a la nación. Tú aquí siempre has tenido oportunidad de hablar tan claro y frontal como hoy día. Y sin ningún problema. Además, sin ningún costo. Espero no perderlo. No, pero para si no lo has perdido nunca, pues no sé, más Bueno, bien. el tiempo no podía venir con Claro, orden sí, de y yo lo entiendo. Fernando Villavicencio, siempre bienvenido. Un honor. Gracias. Esto es Ecuador Inmediato Radio, déjeme, yo vuelvo.